Monseñor, yo creo en la Santísima Virgen, pero veo que muchos nombran a otras vírgenes, que la Virgen del Carmen, que la Virgen de los Dolores, que la Virgen de Fátima, que las 11.000 vírgenes. Entonces uno se confunde, Monseñor. Monseñor, ¿cuántas vírgenes hay? ¿Usted me lo puede explicar? Me alegra mucho su pregunta. Aprovecho para saludarlos a todos y, por supuesto, que la confusión que se genera cuando alguien busca una devoción y la privilegia sobre otra es clara. Hay una sola, Virgen Santísima, María, la Madre de Dios, aquella que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos muestra como elegida por Dios para ser la acompañante principal de nuestro Señor Jesucristo en el misterio de nuestra redención. Y ella es a la que amamos, a la que veneramos con una veneración ponderada, pero a la que queremos todos y sabemos que a todos nos ayuda. Con mucho gusto, queridos hermanos y hermanas, prolongo un poco la explicación a la pregunta muy sabia y muy ponderada que me hacen en el día de hoy. Lo primero que quiero es decirles que vamos a hablar de dos dimensiones distintas del culto o de la veneración a la Santísima Virgen María. En primer lugar, una dimensión más teológica, es decir, más centrada en lo que la palabra de Dios nos revela sobre la Virgen, y la segunda, un poco más pastoral, para responder más directamente a la pregunta que tienen a bien hacerme en el día de hoy. La parte más teológica es que la Santísima Virgen María no es ni accesorio del misterio de la redención, ni protagonista del mismo. El único protagonista del misterio de la redención humana es nuestro Señor Jesucristo, y con Él la Trinidad Santísima. Hay personas que Dios ha elegido para hacer con misiones especiales en medio de la Iglesia y del mundo, caminos que nos sirven a todos. Y por supuesto, ¿cómo no reconocer que un hombre como Pedro o que San Pablo, el autor de tantas cartas en el Nuevo Testamento, significan algo especial, no solo para su entorno inmediato, sino para todos nosotros? Ahora bien, si uno acepta que Pablo, por ejemplo, por ser escritor, teólogo, santo, apóstol, misionero, en fin, significa algo para uno, como por ejemplo todos los cristianos de cualquier denominación lo hacen, hay que volver la mirada a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, y entender allí que hay alguien que es más que Pablo. Es decir, Pablo es un perseguidor convertido a la fe. Pero en cambio, al lado de Jesús, tanto para la encarnación del Hijo de Dios como para su nacimiento como hombre, está una persona elegida. Las palabras del Evangelio de San Lucas en su primer capítulo son suficientes para aclarar este asunto. Es decir, a ella y no a otra persona se le presentó el ángel, le dijo que sin intervención de varón iba a ser la madre de aquel a quien todos llamarían, de acuerdo a las profecías, el Hijo del Altísimo, el Poderoso, el descendiente de David, es decir, aquel en quien se realizarían todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Y eso no lo podemos simplemente borrar del Nuevo Testamento como para actuar contra los católicos, que los católicos quieren demasiado a la Virgen, que los católicos son mariólatras y cosas por el estilo. Borrar esas páginas y negar su importancia dentro del conjunto de la redención sería aberrante. Es definitivo, la encarnación, que es hecha por Dios, es obra de la Trinidad, eligió a la Santísima Virgen María, a quien luego la prima Isabel llamó bendita entre todas las mujeres, para realizar el misterio. Pero no acaba aquí el misterio de la revelación sobre el papel, sobre la misión de la Santísima Virgen María. Comenzando el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, allí está ella, en las bodas de Caná. Gracias a ella se da el primer milagro, el primer signo revelador, por el cual comienza una historia nueva, un camino nuevo en el cual
Dios en Cristo se revela como el más cercano, como el que es la alegría de la humanidad, la alegría de la fiesta. Y por supuesto, luego lo vemos al pie de la cruz, el mismo misterio que se realiza con María, que acompañó los orígenes del misterio, el desarrollo público del mismo y el desenlace, si así podemos decirlo, o el nuevo inicio del misterio. Es decir, el desenlace de la trayectoria humana de Jesús, de la trayectoria mundana de Jesús, y ese desenlace en el misterio de su pasión y muerte, pero también el inicio, porque el misterio pascual es el inicio de un mundo nuevo en el cual ella está allí al pie de la cruz con San Juan. Hay dos textos adicionales que quiero mencionar. En el segundo capítulo del Evangelio de San Lucas, María es presentada dos veces como aquella que conserva todos los misterios de Cristo en su corazón y los medita, como aquella que sabe seguir como fiel discípula, como fiel seguidora a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella es la madre de aquel que es el único Hijo de Dios, pero también es la primera, la más importante entre sus discípulos, la que sabe escuchar y guardar en el corazón todas las cosas. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, hay una mujer misteriosa que ciertamente representa a la iglesia por algunos detalles que podemos ver, la corona, en donde hay 12 estrellas que son o las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles del Cordero, o ambas realidades significadas de esta manera, pero también con otros signos que la hacen ver como la iglesia. Sin embargo, es la iglesia presentada en una mujer, y en una mujer que al principio aparece vestida del sol, es decir, llena de gracia, como la llamó el ángel en Lucas 1, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona que ya mencioné, de 12 estrellas sobre la cabeza. Son signos también de aquella que fue elegida, porque a renglón seguido dice, está encinta. Esta buena mujer, esta mujer que es al lado de Cristo, la que está en los momentos principales de nuestra redención, del misterio de nuestro rescate, del pecado, del mal, de la muerte, en el misterio de la salvación, ella es vista luego por Juan, autor del Apocalipsis, como la que hace en su propio ser, en su propia condición de mujer, la figura de la iglesia, aquella que si la iglesia imita, es decir, si la iglesia es capaz de meditar todos los hechos de Cristo y guardarlos en su corazón, si la iglesia es capaz de ser como ella virgen, pero también madre, si la iglesia es capaz como ella de resistir los embates del maligno, ella es el modelo de la iglesia y el modelo para todos los cristianos, no solo para los católicos. Basta leer con atención la palabra de Dios. Si de verdad amamos la palabra, no podemos omitir estos hechos fundamentales. Pero bien, la Biblia, acogida en la iglesia, que solo tuvo grandes divisiones, terribles entre otras cosas, en el siglo X o XI y en el siglo XV o XVI, la iglesia, desde los orígenes, recibió esto como parte del misterio, parte de aquello que Dios nuestro Señor quiso ofrecer. Y entonces aquí comienzo a pasar de lo más teológico a lo más pastoral, invitándolos a ustedes a seguir la reflexión con mucha atención. Solo hay 4 grandes verdades que, partiendo de la Santa Biblia, la Iglesia Católica, la una, santa, católica y apostólica, insiste en que todos debemos creer. Solo 4, atención, que son en su orden. Primero, la maternidad divina de María. En los primeros 2 capítulos del Evangelio de San Lucas y en las otras menciones de la Santísima Virgen, sobre todo al inicio del Evangelio de San Mateo, es absolutamente claro que Jesús nació sin la intervención de José. Jesús nació porque ella, sin perder la gloria de su virginidad,
recibió el Espíritu Santo que la cubrió con su sombra y quedó en embarazo nada menos que del Hijo de Dios. De tal manera que la Santísima Virgen es evidentemente madre, pues, de aquel que llevó en sus purísimas entrañas, que es Dios, y por lo tanto quitarle a ella el título, que es un privilegio, que es una condición, que es algo que no se le puede borrar, de ser la Madre de Dios, sería simplemente iluso, sería desconocer de plano la revelación, la palabra en la que todos decimos que creemos. Ella es Madre de Dios y así la conoció la Iglesia desde sus orígenes, aunque en un momento, en el siglo IV y luego más fuertemente en el siglo V, se haya definido como dogma que ella es la Madre de Dios. De todas maneras, ustedes pueden leer los credos más antiguos de la Iglesia y verán con claridad meridiana que desde el origen ella fue considerada la Madre de Dios. Por supuesto que nadie ha dicho que sea la Madre de la Trinidad, o la Madre del Padre Eterno, o la Madre del Espíritu Santo, pero es la Madre de Dios en el Hijo de Dios encarnado. Cuando Isabel la llama bendita entre todas las mujeres, la llama precisamente por eso, pero la llama de esa manera también para que todos sepamos que la humanidad entera en María se beneficia de esa condición de ser la Madre de Dios. ¿Por qué creen pues que Jesús, para sí mismo, el único título que aceptó fue el de Hijo del Hombre? Es precisamente por esto, para subrayar que Él proviene de nosotros y que Él desde nosotros y con nosotros realiza la salvación. Desde el origen, a ella se le llama Virgen. En los credos, en el credo más antiguo, ella es llamada la Virgen María y nació de la Virgen María. Así que nada de dudas a propósito, primero, de la profecía cumplida, en segundo lugar, de lo que dice el texto sagrado, tanto en el inicio del Evangelio de San Mateo como en el inicio del Evangelio de San Lucas, y por supuesto, nada de dudas a propósito de la simple lógica. Claro, hay unas menciones por ahí que confunden a algunos, pero confunden a algunos que no tienen cultura bíblica. La palabra hermanos en hebreo, sobre todo en arameo, que era la lengua popular que se hablaba en la región en esa época, la palabra hermano se aplica para cualquier parentesco. Y es la palabra que inclusive muchos siglos antes Abraham usa para mencionar a su esposa, una hermana. Así que atención, que si no nos dejamos enloquecer por una mención que hay en el capítulo 3 de San Marcos, vamos a entender la simple lógica. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, si la Virgen hubiera tenido otros hijos, pues por el amor de Dios, Jesús le hubiera encargado a sus hermanitos que la cuidaran a ella. Pero se la encargó a San Juan. Ahí tienes a tu hijo. Así que nada de nervios y sobre todo nada de dudas. Es además un dogma, la virginidad perpetua de María, antes, durante y después del parto. Tenemos que hablar también sobre el misterio de la virginidad en el Nuevo Testamento para aclarar un poco las cosas, pero lo haremos al final, en la parte más pastoral. Los otros dos dogmas, es decir, las otras dos grandes verdades de fe que provienen de la Sagrada Escritura y que nosotros admitimos como parte del misterio que se ha revelado a la humanidad, son, primero, la Inmaculada Concepción de María. Ella es llamada llena de gracia con un término en griego es el lenguaje del Nuevo Testamento, un verbo conjugado de tal forma que dice eso exactamente. Su condición es la de la pureza. Cuando dice, el ángel le dice a ella, llena de gracia, quiere decir, tu estado es ser la llena de gracia. Es como si eso fuera su nombre. Su nombre es una definición, una especie de verbo adjetivado, vuelto propiedad de la persona, y así la Santísima Virgen es la llena de gracia. Y por lo tanto, de allí la Iglesia entiende con toda claridad que ella desde su concepción fue preservada de todo contagio de pecado.
¿Por qué? Pues porque iba a ser la madre de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos quita a nosotros los pecados, aquel que también, por su venida, las libra a ella de todo pecado. Es decir, el mismo Señor Jesucristo es el motivo de la preservación de la que ella fue objeto y de nuestra curación del pecado en cualquier forma. Y finalmente, su asunción gloriosa a los cielos. Cuando uno no tiene pecado y uno lee las primeras páginas de la Biblia, en que el pecado es la muerte es consecuencia del pecado, pues uno entiende que esta consecuencia del pecado no debía haber obrado en la Santísima Virgen María. Y así, desde antiguo, como lo atestiguan las obras de arte, los comentarios de los escritores más antiguos, en fin, muchas cosas, se entiende que la Santísima Virgen, en su muerte, en su paso, en su dormición, como se le quiera llamar, va al cielo, en cuerpo y alma. Si alguno de ustedes quiere confrontar esto, por curiosidad, revise los íconos griegos antiguos, los más antiguos, de la dormición de María, para que ustedes vean qué cosa tan bella como la presentan a ella naciendo para el cielo en el mismo momento de su muerte. La dimensión más pastoral comienza por decirles que no hay quinto dogma sobre la Santísima Virgen María. Alguno de ustedes me dirá, pero también la llamamos medianera o es mediadora. Y yo le digo, pues por supuesto, ella es mediadora de muchas gracias, pero la Iglesia no ha definido como dogma que sea mediadora de todas las gracias. Si lo piensan con cuidado, en la carta a los Hebreos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Pero también la sana lógica nos recuerda que, por ejemplo, nosotros, cuando rezamos por otra persona, estamos mediando gracias. Así que nada de raro que María, a quien le fueron encomendados todos los hijos, todos los que nacerían del misterio de la cruz de Cristo, pues también sea mediadora o medianera, sea intercesora en favor nuestro. Y eso lo creemos y le pedimos a ella, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero de ahí a declararla sin que el Papa, sin que la Iglesia la declare mediadora, hay un trecho muy grande y algo que tenemos que respetar con mucho cuidado, con mucho de eso que se llama temor de Dios. Así que no podemos andar como empujando a la Iglesia para que venga en mi favor, para que crea lo que yo creo, para que diga lo que yo digo, etc. Les dejo la reflexión allí sobre este punto, pero no es lo único que a veces se confunde. Hay grupos en la Iglesia, precisamente esos grupos que privilegian tanto una imagen de la Virgen que hacen pensar que ella es la única Virgen María, y esos grupos comienzan a empujar para sus propios lados y lo que hacen es lastimar el misterio, que es un misterio de un equilibrio tan grande que ustedes lo pueden contemplar en esa mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y por supuesto que en las advocaciones, así se llaman los nombres, en las advocaciones, en las maneras de llamar a la Santísima Virgen María, tenemos infinitas posibilidades. Digámoslo con toda claridad, a una mujer tan obediente, es decir, a la que es casi que la obediencia personificada, hágase en mí según su palabra, ¿cómo no la va a poder emplear Dios en todo lo que Él quiera? Si de María se puede disponer para que haga este servicio, para que vaya donde Isabel, para que esté al pie de la cruz, en fin, si de María se puede disponer en todo sentido, es perfectamente lógico que ella sea inmaculada en su concepción, pero también sea perpetuo socorro de los cristianos. Es absolutamente cierto que ella es madre de las misericordias, pero también madre del consuelo. Y también es claro que ella sea María Auxiliadora y que sea la Virgen del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, porque ella se deja llevar por nuestro Señor de tal forma que ella puede adoptar, digamos así, el servicio,
la misión que Dios le encomiende. Si en Lourdes se necesita un signo, a Lourdes la manda el Señor. Si se necesita en Chiquinquirá un signo, a Chiquinquirá la manda el Señor. Y nosotros con absoluta libertad, sin ningún complejo, podemos saber que la Virgen María es Nuestra Señora de Lourdes, Francia, y Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Colombia. Y podemos sentir que ella es Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, y que ella es Nuestra Señora de las Naciones, en el santuario que tenemos aquí entre nosotros. Así que cuando oímos de las advocaciones de la Virgen, oímos sobre todo de su disponibilidad a la palabra de Dios. Y ustedes tendrán cuidado de no hacer que una advocación les arrebate tanto el alma que les quite la centralidad del misterio de la redención. Primero la Pascua de Cristo, primero la Trinidad. Si no, la Virgen no va a estar nunca contenta. Primero Dios, primero todo lo que es, primero la Iglesia una, santa, católica y apostólica, primero los sacramentos, primero la justicia social, primero los deberes para con los pobres y por supuesto después las advocaciones. Pero en una mente equilibrada no cabe que uno se dedique solo a esta y no a aquella, y que desprecie a una y aplauda a la otra, y en fin. Nuestro amigo al inicio del programa, cuando nos dirige esta pregunta, manifiesta también una cierta confusión por una expresión de la abuelita, las 11.000 vírgenes. Esto es muy interesante. Aquí terminamos nuestra reflexión diciendo que la virginidad es un valor de los más grandes y bellos del cristianismo. Cristo nuestro Señor eligió el camino de la virginidad para mostrarle al mundo una nueva forma de ser fecundo, una nueva manera de dar vida y vida en abundancia, dando su vida religiosamente, es decir, en vinculación con su Padre, por la salvación de todos. Y eso, en la Santísima Virgen María, su Madre, se realiza plenamente como cumplimiento, entre otras cosas, de una profecía, como ya lo subrayamos, pero se vuelve algo que San Pablo cultivó. San Pablo, como dice la palabra, como él mismo lo afirma de su propia historia personal, optó por no casarse para tener la libertad del servicio total a la Iglesia. Y sin embargo se sintió padre de comunidades enteras. San Juan, a quien toda la aventura de Jesús lo cogió demasiado joven y que se dedicó en cuerpo y alma al servicio del misterio del reino, se quedó sin casarse. Muy posiblemente Santiago, su hermano, también. Y hay otros. Desde el principio de la historia de la Iglesia, mucha gente, no poquita, mucha gente ha entendido que una forma de hacer una vida totalmente feliz, plenamente realizada y además absolutamente fecunda es la de la virginidad. Cuando se habla de las 11.000 vírgenes, se habla de una especie de historia que se volvió leyenda. Una historia que comienza con una buena mujer que en el centro de la recién evangelizada Alemania, siglo VI más o menos, decidió, cuando se convirtió al cristianismo, vio todo esto que les estoy diciendo tan importante, tan impresionante, que ella decidió no solo hacerse cristiana, sino dedicar a Dios su virginidad para amarlo y servirlo solo a Él, para dedicar su vida entera a la propagación del cristianismo en el mundo, sin que tuviera otros deberes que le impidieran esa libertad. Y ella, cuando vio que tenía dificultades en su país, hizo una peregrinación a Roma, se dice que con 11 compañeras, pero sobre todo que al regresar a su tierra, a Colonia, en el centro de Alemania, entonces, con las invasiones de los pueblos extranjeros y las pretensiones de buscar mujer de algunos de estos bárbaros, ella fue hecha mártir. Hay una inscripción antigua que parece como la lápida en una piedra, en un mármol tal vez,
en que habla de 11 mártires y vírgenes que la tradición después leyó descuidadamente y la M de mártires la volvió 11.000. Y entonces se han consagrado muchas cosas a las 11.000 vírgenes, pero no son la Virgen María, son las buenas mujeres que seguramente muchas más de 11.000 en la historia de la Iglesia han querido más dedicarse al servicio del reino de Dios que a otras cosas. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta explicación, les ruego que la repasen y sobre todo que queramos mucho a la Santísima Virgen María, pero que nos aseguremos de siempre dejarnos llevar por ella a Cristo Jesús y a la Santísima Trinidad. Precisamente en su nombre los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.